Amigos, cordiales saludos. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América dentro del programa En Contacto a través de Mega TV. Tenemos como invitado al escritor Alexis Ortiz, es analista político internacional de origen venezolano. Es indudable que el tema es recurrente, Venezuela, por la crisis que padecen nuestros hermanos, pero también porque se presentan algunas aristas, como por ejemplo, el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo días atrás que la opción militar no se descarta en el caso de Venezuela. Y precisamente es el tema con el que quiero abrir esta entrevista. Si es necesaria una intervención, pero una intervención humanitaria, una intervención en primer lugar para traer ayuda humanitaria para paliar la hambruna que hay en Venezuela, porque Nicolás Maduro es tan inmensamente canalla que no quiere aceptar la ruina económica en que está Venezuela, no quiere aceptar que la gente está pasando hambre y no quiere aceptar la ayuda internacional que se le ha ofrecido a Venezuela para tratar de controlar un poco el hambre que padece la gente. Entonces, eso es una primera acción internacional importante. Una segunda acción internacional importante es que se comiencen a aplicar sanciones económicas, no al país, sino a los dirigentes venezolanos. Estados Unidos ha venido actuando bien en eso, congelando los bienes de algunos enemigos de los derechos humanos venezolanos. El resto de Latinoamérica debe actuar en la misma dirección. Ya el presidente del Perú... En el caso del Perú, prácticamente expulsaron al embajador de Venezuela en el Perú. Que el embajador de Venezuela en Perú es un enemigo jurado de los derechos humanos. O sea que en esa dirección es que se debe venir actuando, con la idea de que hay que facilitarle y permitirle a la oposición democrática venezolana que resuelva el problema que los venezolanos nos creamos, porque es muy importante que eso tenga claro. Es decir, el castrochavismo no nos los impuso un ejército invasor extranjero. El castrochavismo está allí por la voluntad de los venezolanos. Antes de que Chávez comenzara a hacer fraudes, ganó varias elecciones limpiamente. Entonces, esa gran tragedia es producto de las fallas que tenía la democracia, de los dirigentes políticos de la democracia, pero también de nuestro pueblo, que se dejó engañar por un demagogo mesiánico, irresponsable, virulento e ignorante, y lo eligió presidente, con la desgracia, con la tragedia que esto le trajo al país. Cuando se pronuncia una intervención militar, estamos hablando de que implica también, por ejemplo, algún tipo de acto de comandos focalizado hacia personas que forman parte del gobierno actual. Eso igualmente sería rechazado porque lo otro definitivamente en la mesa de la unidad determinó que no quieren ninguna acción militar. Sí, pero esta técnica de comandos, por ejemplo, ¿también sería rechazada? Mira, si es en el marco hemisférico se podría estudiar, pero un país que pretenda invadir y enviar comandos, eso es completamente rechazable. Una cosa distinta, que es mi posición, no es necesariamente la posición de la Mesa de Unidad Democrática ni de la oposición democrática en Venezuela. Además, yo soy un analista, un activista político, no soy un dirigente a estas alturas. Pero mi posición es que la manera de salir de este gobierno dictatorial castrochavista es mantener una gran presión popular en la calle y que los militares democráticos reaccionen y apoyen al pueblo, apoyen la presión popular para restituir la Constitución Nacional. Es decir, que los militares democráticos actúen para que se reconstituya la Constitución Nacional, para que se reconstituya la democracia. Entonces, la acción conjunta de pueblo en la calle, presionando al gobierno para que respete los derechos humanos y respete la letra y el espíritu de la Constitución, y la acción de apoyo de las Fuerzas Armadas Democráticas para que ese pueblo no sea masacrado en la calle y pueda haber un gobierno de transición que inmediatamente convoque unas elecciones y le permita al pueblo resolver esta tragedia que está viviendo el país, es lo que yo creo que se impone en este momento. Ex militares que se encuentran en los Estados Unidos han hecho comentarios en los últimos días de que se puede replicar lo que aconteció en Valencia con ese levantamiento de ese grupo de militares, pero han pasado los días y esto no ha ocurrido. Quizá hay más control, hay temores por la forma como acciona el gobierno militar de Nicolás Maduro. Bueno, fíjate tú, la idea no es que los militares tomen un cuartel y el pueblo salga a apoyarlo. Es al revés.
El formato es distinto, es que el pueblo salga a la calle a manifestar, que lo ha hecho muchas veces, que ha sido reprimido brutalmente y que frente a esa represión brutal reaccionen los militares democráticos en apoyo del pueblo. Entonces, de esa manera es que nosotros creemos que debe estar planteado. Y sin perder de vista que no estamos planteando ni buscando ni intervenciones extranjeras ni golpes de Estado. Estamos buscando una salida cívico-militar completamente democrática. Los golpes de Estado son algo obsoleto y periclitado, como decía Rómulo Betancourt. Los golpes de Estado no tienen nada que ver con este tiempo. La acción militar y la acción cívico-militar sería para instalar un gobierno de transición que convoque inmediatamente unas elecciones y le permita al pueblo resolver democráticamente el problema que está planteado. Pero hay mucha gente que el interior de Venezuela y también a nivel internacional dicen, pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Siguen esperando de esa reacción cívico-militar y no se presenta. Bueno, va a ocurrir en la medida en que tengamos perseverancia. Fíjate tú, la perseverancia es muy importante en estos casos. La oposición democrática durante 17 años perseveró en la línea política, electoral, democrática, civilizada. Eso produjo su resultado positivo. Hoy en día el chavismo, que era mayoría en el país, se ha convertido en una minoría irrisoria. Ahora los escuálidos son ellos. Tienen apenas el 10% de la población a su favor. Tienen un aislamiento internacional completo y se logró preservar la unidad de la oposición. Esa fue la ganancia de 17 años de perseverancia en la lucha democrática y electoral. Pero ahora llegó el momento en que el gobierno, por orden de Raúl Castro, porque Raúl Castro es el que manda en Venezuela, ¿verdad? No es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un office boy, un monigote, un muchacho demandado, un mozo de espadas, un monosabio, como se le quiera llamar, de Raúl Castro. Entonces Raúl Castro le dio la orden de no ceder ni un ápice. Él les dijo, a nosotros nos ha funcionado en Cuba que no hemos hecho ninguna concesión. Cualquier concesión por ahí se les puede ir el poder. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es mantenerse en el poder, tratando de dividir la oposición y metiéndole miedo a la población mediante una represión exageradamente, mediante una represión desenfrenada. Y entonces, frente a eso, frente al cierre de toda posibilidad de una salida pacífica, natural, como la que estábamos buscando, entonces se abre la posibilidad de otra salida que es también pacífica, que es la gente en la calle y los militares democráticos impidiendo que la gente sea masacrada. Tenemos que hacer un corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América, dentro del programa En Contacto. Retornamos inmediatamente. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Gracias por continuar en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Dentro del programa En Contacto estamos conversando con Alexis Ortiz, escritor, analista internacional venezolano. Es indudable que hay que buscar las alternativas y en el derecho internacional, y hay escritores que expresan que, por ejemplo, ante la situación que vive una nación como la que experimenta Venezuela, los países podrían romper relaciones, cada uno de ellos, y por supuesto aislar así de una manera mayor a un gobierno que lo que hace es hambrear a su pueblo. Lo hizo ya prácticamente Perú con la expulsión del embajador. No ha roto relaciones aún, pero ha expulsado al embajador. ¿Podría darse esta situación? Esa es una opción válida y
perfectamente posible. Lo que podríamos llamar la aplicación de la doctrina Betancourt. Rómulo Betancourt, cuando llegó al poder en 1958, en 1959, planteó lo que se llamó la doctrina Betancourt, es decir, que los gobiernos democráticos debían aislar a las dictaduras. Desafortunadamente eso no funcionó porque había mucha dictadura en el continente y más bien se corría el riesgo de que los que fueran aislados serían los gobiernos democráticos. Pero en este momento, como la mayoría de los gobiernos en el continente son democráticos, son apenas antidemocráticos el gobierno de Ecuador, el gobierno de Bolivia, el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Cuba y el gobierno de Venezuela, porque todos los demás son en mayor o medida democráticos, vale la pena que estos gobiernos democráticos comiencen a aislar a los gobiernos dictatoriales, sobre todo al más feroz y al más perverso de los gobiernos dictatoriales del continente, que en este momento es junto con Cuba, Venezuela. Entonces, ya bueno, Cuba ha sido aislada, todas esas cosas, pero ahora vale la pena que los gobiernos democráticos rompan relaciones con Venezuela. Eso sí es una medida de presión muy poderosa, democrática, que tiene no solamente consecuencias políticas, sino económicas y de todo tipo. Entonces, eso sí tiene sentido. También tendría mucho sentido que para rescatar la mayoría en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos y los gobiernos poderosos del continente le dieran auxilio, apoyo a esas islas antillanas que están chantajeadas por el petróleo venezolano. Los Estados Unidos perfectamente podrían sustituir. Esa sería una alternativa para que voten de otra forma, claro, dentro de la Organización de Estados Americanos. Mejor que intervenciones militares. Esa sería una salida muy lógica y muy práctica, además. Democrática, además muy práctica. La palabra que utilizaste es muy atinada, práctica. En estos momentos vemos que no solamente hay amenazas, sino que también se están apresando a alcaldes opositores. Se dice porque no han hecho nada para impedir que la gente esté en las calles. No, mira, ¿ese sería un motivo mayor para esa actitud, claro, de los organismos multilaterales? Y una de las cosas que nos preocupa mucho es que la oposición, lamentablemente, desde mi punto de vista, de una manera desatinada, está participando en un proceso de gobernadores y alcaldes que solo sirve para avalar al gobierno y para dividir la oposición. Es que eso es un verdadero absurdo. No tiene presentación cuando se dice que no hay democracia y que se manipulan las elecciones. ¿Cómo es que yo acepto ir a un proceso electoral con las mismas autoridades? Eso es completamente absurdo, como tú lo has dicho, con unos argumentos pueriles. El argumento más pueril es que no hay que perder espacio, como que si esos espacios se pudieran ganar, ¿entiendes? Hubo un intelectual venezolano que dijo una frase muy necia, y es que en política lo importante no es la ética, sino el poder. Entonces este señor que está diciendo esta barbaridad no se da cuenta que eso lo hubiera podido decir Hitler, Mussolini, Pinochet, Stalin, Fidel Castro, pero un demócrata no puede decir que en política no funciona la ética. ¿Qué es eso? La política tiene que estar comprometida con la ética, con los valores. Es decir, el político democrático no puede pretender que el fin justifica los medios. Eso es una vieja discusión filosófica que ya desde Santo Tomás de Aquino fue superada. De tal manera que están ocurriendo cosas francamente lamentables, porque en este momento hay en Venezuela una suerte de división de la oposición que podría hacernos mucho daño. Pero yo espero que con el discurrir de las semanas eso se supere. Se dice que Maduro buscó dialogar con el presidente Donald Trump y que éste no admitió ese contacto. Bueno, mira, esos son, como te digo, simulaciones, jugadas. Recuerda que cuando estaban en la ONU, Chávez vio de lejos, como a 20 metros, al presidente George Bush y le dijo, I am your friend, yo soy su amigo. Y al propio tiempo está diciendo que Bush olía azufre, que era el diablo. Es decir, esos son los jueguitos de confusión que le enseña el aparato de propaganda de La Habana a este gobiernito venezolano para crear la ilusión a la gente de que hay una posibilidad de diálogo. No hay ninguna posibilidad de diálogo. Ellos no quieren dialogar. Ellos lo que quieren es decapitar, aplastar a la oposición democrática y tomar el poder totalmente. De no haber sido así, no hubieran convocado a esta asamblea constituyente espuria
que la convocan precisamente para implantar de manera definitiva un modelo comunista en Venezuela. Por eso suena contradictorio, sabiendo que no quieren a través del diálogo lograr la pacificación de Venezuela y por supuesto abrir para que este sea un país democrático, esto de no querer saber nada a una intervención militar. Esta es una pregunta que recojo en función de argumentos de muchas personas. A una intervención militar extranjera, por lo menos mi posición es que no queremos saber nada de intervenciones militares extranjeras. En todo caso... Aun cuando fuera, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas con los cascos azules, que son disuasivos, no de ataque. Exactamente. No es en rigor una intervención militar, sino es una intervención humanitaria cuando hay un caso... Pero basado en el poder de las armas también, claro, en todo caso. Lo que te quiero decir, pero eso en primer lugar, tiene que haber la acción nacional, la acción de la gente del propio país. Y esta acción, a mi juicio, no comprometo a la oposición con esto, porque yo no soy una persona que con su discurso comprometa a la oposición, a mi juicio debe ser la combinación de la gente protestando en la calle con la defensa de esa gente que hagan los militares democráticos, porque el gobierno juega a masacrar a esa gente. El gobierno está dispuesto a un genocidio antes de entregar el poder. Entonces, cuando actúe la gente en la calle, cuando actúen los militares democráticos, si se crea una situación incontrolable, entonces sí valdría la pena que intervinieran los cascos azules, pero precisamente para preservar la paz, no para una intervención extranjera tradicional. Tenemos que hacer el segundo corte comercial. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Dialogamos con Alexis Ortiz, analista internacional. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Entramos a la parte final de nuestro espacio el día de hoy. Estamos con el analista Alexis Ortiz. En los próximos días, ¿qué es lo que se espera de la actividad precisamente en las calles de los jóvenes? Tú has dicho, Alexis, que hay que seguir reclamando a ese gobierno en las calles. Por supuesto, se espera que no haya más derramamiento de sangre, que no se sumen los muertos, aun cuando eso parece ser difícil, porque constantemente ha habido un muerto por día, si sacamos un poco la relación estadística. Ahorita la gente está un poco desmoralizada por la captura del capitán caguaripano que se robó las armas, y porque sabemos que lo están torturando de una manera salvaje, del mismo modo que estamos muy preocupados porque no se sabe que el general Baduel está secuestrado y no se sabe dónde está. Estamos muy preocupados también porque se mantienen en la cárcel líderes de la oposición como Antonio Ledesma, Leopoldo López y 600 y pico de presos políticos. Pero, y hay una cierta desmovilización de la gente por eso, pero la gente tiene que entender que hay que volver a la calle, que la presión en la calle es la que va a sacar a este gobierno, que la gente, la fuerza de la gente en la calle es la que va a sacar a este gobierno. Y en Venezuela protestan no solo los jóvenes protestan y eso es muy lindo, pero protestan hasta los abuelos, protestan los médicos, los abogados, los maestros, las enfermeras, protesta todo el mundo y hasta los abuelos han hecho marchas de protesta contra el gobierno. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en el espacio Fernando Aguayo América. Nos volveremos a ver la próxima semana aquí en Mega TV.